Jesús. ¿Le parece si va a la Biblia y vamos a meditar en un solo versículo? Esdras, capítulo 10, versículo 7. Capítulo 7, perdón. Esdras, capítulo 7. Capítulo 7 de Esdras, versículo 10. Me contesta con un amén cuando ya lo tenga y leemos la palabra del Señor, porque hoy queremos meditar en ella bajo el título Palabra viva que transforma. Eso es la palabra de Dios, palabra viva que transforma. De eso vamos a estar hablando, y nuestro texto base se encuentra en Esdras capítulo 7 versículo 10. Me contesta con un amén una vez más, ¿ya lo tiene? Muy bien, dice la palabra del Señor: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Lo leemos una vez más, es un texto bastante lindo y muy completo. Dice la Biblia, hablando a cada uno de nosotros: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y también sus decretos. Ahí es donde se encuentra. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, toda gloria, toda honra y toda alabanza te pertenecen a ti, Señor. Queremos entregar este tiempo, Señor. Queremos ceder este lugar a ti, oh Dios. Lo ponemos en tus manos porque estamos convencidos que solamente tú puedes tocar, llenar y ministrar la vida de cada uno de los que escuchan tu palabra, Señor. Queremos proclamar tu palabra, Señor, lejos de todo prejuicio. Que sea tu palabra viva, eficaz, transformadora, que pueda llenar el corazón y que pueda saciar al que está hambriento de ella, y que pueda despertar apetito, Dios, en aquellos que no lo tienen. Haz la parte que ningún ser humano puede hacer. Haz la parte, Señor, de edificar la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, y todos decimos amén, amén y amén. Antes de iniciar, quiero felicitar completo el evento que están teniendo acá. Sé que hoy es un día de misiones. Sé que cada primer domingo se consagra misiones. Es algo maravilloso también que está haciendo la iglesia El Faro. Pero también han aprovechado para poder motivar el tema de la educación. Y es interesante porque pocas iglesias están haciendo esto. Nosotros somos muy dados a la parte emotiva, a la parte de las sensaciones, a sentir, a expresar. Y yo también creo que la fe es experiencial, que la fe se puede experimentar. Yo sí creo eso también. De hecho, tuvimos un devocional tan maravilloso, tan especial, que por un momento pensé: Señor, que no se detenga, que continúe esto. Y bueno, y si los hermanos quieren, hacemos vigilia y luego predicamos. Pero sé que ustedes pasan ocupados también, y hay que ser respetuosos con el tiempo. Pero estudiar la palabra del Señor es algo maravilloso. Le animamos que haga partícipe a sus niños de escuela dominical. Le animamos porque todo este proceso, los pasos de crecimiento, me encanta. Porque primero está escuela dominical, que está desde, me imagino, desde los bebés, sala cuna, hasta adolescentes jóvenes. Luego tenemos los primeros pasos, después la doctrina y bautismo, el discipulado, y tenemos también la escuela de siervos. Y después de la escuela de siervos, ¿qué sigue? No me convencen. Después de la escuela de siervos, ¿qué sigue? IBH. Y después de IBH, ¿qué sigue? ISUN. Claro, está la Global, está ISUN, y tenemos bastantes lugares. Y después de ISUN, ¿qué sigue? La facultad de teología para una maestría. Y después de una maestría, ¿qué sigue? Un doctorado. Y después del doctorado, vayas al manicomio, porque va a quedar lleno de tanta información. No es información, es palabra viva y palabra que transforma. Esdras es un hombre que consagró su vida al Señor. Usted está conmigo en el capítulo 7 de Esdras. Si usted observa los primeros versículos del 1 al 5, la Biblia se encarga de decirnos de dónde viene Esdras y quién es Esdras. Es un hombre que literalmente vivió en la familia de la fe. Y está la genealogía. Y si usted observa,
en el versículo 5 termina diciéndonos que Esdras era descendiente de Aarón, primer sacerdote. Quiero que lo pueda observar, el versículo 5, la última parte. Dice que Esdras es descendiente de Aarón, primer sacerdote. La Biblia no nombra a todos los sacerdotes desde Aarón hasta Esdras, sino que nombra a aquellos sacerdotes que fueron relucientes, aquellos sacerdotes que pudieron transmitir la verdad de la palabra de manera íntegra, porque no todos, amados hermanos, no todos los altares están comunicando la verdad del evangelio de manera íntegra. Así que la Biblia se encarga de decirnos quién es Esdras, de dónde viene y cuál es su trasfondo histórico. Entonces estamos en presencia de un hombre que toda la vida, literalmente todos sus descendientes, se consagraron a Dios, dedicaron tiempo al Señor y estudiaron la palabra. De hecho, hay dos personajes que pasan desapercibidos, que son los dos estudiosos más grandes que la Biblia podría mencionar en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento tenemos a Pablo, un teólogo por excelencia, tenemos a Lucas, un doctor e historiador por excelencia, pero en el Antiguo Testamento siempre estamos reluciendo a Salomón, su cultura, su conocimiento y demás. Pero dos hombres hicieron una labor muy silenciosa, Nehemías y Esdras. Eran historiadores también, eran personas que enseñaban la ley, eran personas que literalmente se consagraron a la educación, y por ellos dos, tenemos todos los libros históricos. Ellos son los que recolectaron, se cree, la tradición dice que recolectan la Biblia, investigaron los textos bíblicos, miraron el arameo, miraron el hebreo y observaron y los acumularon. Un trabajo que ellos querían dejar para las futuras generaciones. Nunca creo que ellos tenían imaginación del alcance que iban a hacer y que iba a tener su trabajo. ¿Por qué estamos hoy leyendo estos libros del Antiguo Testamento? Los libros históricos y los profetas, gran parte por la labor de estos hombres. Estos hombres también tenían una labor muy interesante. Ambos se distribuyeron el trabajo por llamado del Señor. Uno va a reconstruir los muros de Israel y el otro quiere reconstruir el templo. Nehemías el templo, Esdras reconstruye ¿qué? Los muros. Sin embargo, hay algo que los dos están tratando de hacer. Quieren reconstruir también la vida de las personas, porque para este capítulo 7 de Esdras, la vida de las personas estaba muy acomodada a la vida del mundo. Ellos literalmente se estaban olvidando de Dios, de los conceptos de Dios, y ellos no conocían a Dios. Decían ser, mas no lo conocían. Proclamaban verdades que no vivían. Esa era la realidad de ese pueblo. Por eso es que me interesa que usted se detenga y vea cómo Dios va a usar una persona, pero no la usa de manera antojadiza, la usa, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Versículo 6, quiero que lo vea conmigo, quiero que vea esas características de este hombre. Versículo 6 dice, este Esdras, el que desciende de todos ellos, así lo narra, y dice, este Esdras subió de Babilonia, y quiero que subraye la siguiente frase, era escriba, diligente en la ley de Moisés. Ahí deténgase conmigo. Este hombre era diligente en la ley de Moisés. Entonces, detengámonos un poco acá. El hecho de que yo diga que mis papás fueron misioneros, que mis papás fueron pastores, que mis abuelos también lo fueron, y que yo tengo un linaje o una descendencia de siervo del Señor, no garantiza que yo sea un buen siervo del Señor. Aquí, en el versículo 6, por derecho propio, Esdras manifiesta y dice la Biblia. ¿Quién escribe la Biblia? Personas. ¿Inspiradas por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces Dios da testimonio y dice que Esdras era un hombre escriba. Tenía el título, escriba, estudioso de la palabra. Pero me encanta la siguiente palabra, escriba diligente. Escriba diligente en la ley de Moisés. Quiero
quiero que dijera eso, porque tenemos Biblias que muchas veces están ahí de forma decorativa, pero me encanta recalcar este hecho de Esdras. Era escriba, era cristiano, era siervo del Señor, pero tenía una pasión, la palabra de Dios, porque manifiesta que era ¿qué? Diligente. Amados hermanos, la vida espiritual, y me encanta esto, pasos del crecimiento, y le agregaría espiritual, a los pasos de que está aquí la formación educativa cristiana de Iglesia El Faro. La vida espiritual nunca es estática. Jamás pueda creer o pensar usted que su vida espiritual es estática, lineal. Por todo lo contrario, la vida espiritual siempre es ascendente. Vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. El Señor nos toma y nos transforma en algo lindo, maravilloso y excelso. Si yo veo hacia atrás y observo quién era Mario Mesa, hay cosas que me dan vergüenza recordar. Y hoy celebro que por Él y por su gracia, por su amor, por su misericordia, hemos sido ¿qué? Llevados de su mano. Y Dios nos está llevando de la mano. Pero tristemente le advierto, dije, la vida espiritual no es estática. Vamos a crecer, pero tristemente algunos están decreciendo. Porque nadie es igual hace 5 años. Nadie de ustedes es igual hace 1 año. Por el contrario, o hemos crecido en 5 años o en 1 año, o hemos decrecido en 5 años o en 1 año. Saque la cuenta. Hace 5 años, ¿dónde estaba usted? Hace 3 años, 2 años, hace 1 año, ¿dónde estaba usted? Hablo en términos espirituales, hablo en esos términos. Quiero que usted pueda observar en esos términos y quiero que piense, ¿dónde estaba usted? Ahora véase hoy. Y va a concluir de manera bien simple. O creció aunque sea un poquito, o mucho, o decreció un poquito, o decreció mucho. Pero nadie se encuentra en el mismo lugar. Este hombre era diligente. Era un hombre literalmente muy, pero muy excelente en el estudio de la palabra. Y quiero que pueda observar usted el versículo 7, que ya nosotros lo hemos visto, y quiero que nos centremos ahí en ese texto. Vamos a estar viendo este método Esdras al final, pero la primera cosa que quiero compartir con usted es la siguiente: que usted pueda observar que la palabra es viva, que la palabra es viva, es nuestro primer punto. Y para eso nosotros vamos a usar distintas metáforas de una manera rápida. Vamos a correr en la Biblia. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla. Si no, puede encenderla también, ya se permite eso. Encienda su Biblia. En este caso la vamos a encender en varios libros, pero ahorita mismo en Hechos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La metáfora que nos dice Hebreos es que la Biblia es como un bisturí que usa un cirujano de manera precisa. Solamente la Biblia puede diagnosticar cuál es el estado espiritual de cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a ignorar nuestro estado espiritual si no conocemos la palabra del Señor. Y nosotros vamos a desconocer si estamos sanos o no estamos sanos porque no estamos estudiando la palabra del Señor. Pero la Biblia es ese bisturí que cada vez que usted se expone a la palabra, esa palabra va a penetrar lo más profundo de su corazón, y solamente la palabra viva le va a hacer ver qué cosas están por mejorar, qué cosas están bien o qué cosas marchan mal. Segunda metáfora, la Biblia es como un espejo. Esto usted lo encuentra en Santiago capítulo 1 versículos 22 al 25. Pero sed, dice la Biblia, hacedores de la palabra mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras, este será bienaventurado. Me llama la atención porque en cierta ocasión estudiaba este texto y la Biblia dice que menciona literalmente a un hombre que se ve en un espejo. La idea aquí es que no seamos como las mujeres, mejor dicho, la idea aquí es que seamos como las mujeres, porque los hombres no se ven mucho en el espejo, se ven un poquito acá, un poquito allá y salen corriendo. Bueno, algunos se tardan mucho más. Otros no tienen problemas con el que se aplican en el pelo porque ya carecen de él, así que no tienen dificultades. Pero las mujeres, amados hermanos, sí se contemplan en el espejo. Por eso de manera intencional el escritor Santiago dice: no sean como un hombre, y hace distinción de género ahí. No sean como ¿quién? Como un hombre, alguien masculino que se ve de manera superficial. En ese sentido, la antítesis es que seamos como una dama que se examina, incluso cuenta los vellitos de cada ceja que tiene, y que pueda determinar si le falta más color de un lado, menos color del otro lado. Que seamos muy, pero muy detallistas en el tema de fijarnos en el espejo. Pero la figura en esto es que la Biblia es como un espejo. La Biblia va a reflejar realmente quién en realidad somos nosotros. Solamente es la palabra, pero también la Biblia, según Juan 1:12, se puede considerar como una metáfora que es una ventana, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto se considera que la palabra del Señor se puede considerar como una ventana donde nosotros podemos vislumbrar la gracia, la misericordia y el amor de Dios para cada uno de nosotros. Y avanzamos, porque la Biblia también se usa una metáfora de la máquina del tiempo. Solamente nosotros podemos ver la historia bíblica y poder disfrutar de una narrativa en la Biblia llamada la creación. Cómo Dios creó el cielo y la tierra, cómo fueron los grandes hombres de Dios. Nos da detalles la Biblia de muchísimas cosas, y por cierto, detalles buenos y detalles malos. Es como una máquina del tiempo que nos lleva ¿a dónde? A esos lugares tan lindos y maravillosos. Nos narra muy bien, y de hecho tenemos 4 evangelios de cómo fue Jesús, de qué hacía Jesús, de todas las cosas lindas y maravillosas que Él pudo decir y también pudo hacer. Y si usted va a 1 Corintios 10:8, nos dice que todas estas historias fueron escritas para que nosotros podamos aprender de ellas. Pero también la Biblia puede funcionar como un guardaespaldas. Es lo que dice el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la Biblia la que me dice cómo proceder, es la Biblia la que me dice cómo actuar, es la Biblia la que me dice cómo nosotros debemos continuar. Por eso es que la palabra es viva, porque también los textos abundan y nos manifiestan y nos dicen, por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículos 12 al 13, nos dice que la palabra del Señor es la única que va a convencer a todo individuo de pecado. Y si usted observa también en primera carta de Pedro 1:23, la verdad de la Biblia regenera, no solamente convence de pecado, también regenera la vida de toda persona, amados hermanos. Y de hecho, muchos de nosotros teníamos epítetos antes o sobrenombres. Allá viene el ladrón, allá viene el borracho de la familia, allá viene ¿quién? Allá viene el indecente. O como decían las madres antes, mejor hubiera tenido un rollo de alambre y no a ti, muchacho. Pero ahora nadie lo recuerda como el ladrón, nadie lo recuerda como el borracho, nadie lo recuerda como el indeseado. Ahora todo el mundo lo ve como el Hijo de Dios, al siervo del Señor. He allí alguien. Antes se decía de nosotros eso, pero ahora que hemos sido regenerados por la palabra, nos decimos ser llamados o somos llamados hijos de Dios. Solamente la Biblia va a nutrir la vida y el corazón de los creyentes.
Por eso, primera carta de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Solamente la Biblia puede generar esperanza y transformar nuestros conceptos deprimentes, angustiantes y desesperantes en palabra de esperanza. Dice Romanos 15:4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quiero que lo lea conmigo. ¿Le parece si vamos a Romanos 15:4? Y vea ahí, por favor, porque eso es lo que genera la palabra de Dios. La palabra del Señor siempre va a producir esperanza. Romanos 15:4, ¿lo tiene? Dice, y quiero que lo lea y que lo interiorice para usted. Quiero que le dé valor a la palabra, quiero que lo aplique a usted en esta hora. Quiero que se centre en ella. Y dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo digo amén porque declaro sí, yo recibo esa palabra. Porque, amados, vivimos en un mundo de sospecha, vivimos en un mundo lleno de crítica, vivimos en un mundo donde pareciera de que no encajamos. En familia, en el trabajo, siempre estamos llenos de desesperanza. Nos agobiamos y sentimos de que la vida se está terminando cuando llegamos a cierta edad. Y sentimos que no hemos logrado los propósitos. Y vemos crecer a nuestros muchachos y están muy distantes de lo que yo había pensado, puede decir usted. O podemos ser personas de que no tienen mayores ingresos y ven de que su manera de proceder ya no es como la de antes. Ya nadie le quiere dar trabajo. Pareciera que nos estamos llenando siempre de desesperanza. Pero cuando usted viene a la palabra, usted se da cuenta que el Señor nunca cambia. Él fue el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Eso significa, amados hermanos, que si el Señor proveyó ayer, va a proveer hoy y va a seguir proveyendo. Si el Señor sanó ayer, sana hoy y seguirá sanando. Si el Señor hizo un milagro ayer, lo va a hacer hoy y lo seguirá haciendo, porque cada una de las promesas son sí y amén en Cristo Jesús, para gloria de su nombre. Dios no cambia. Nosotros sí hemos cambiado. Nosotros sí sentimos que las fuerzas, puede decir algunos, se nos van. Sin embargo, el Señor permanece fiel. Quiero que genere esperanza en eso. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No hasta el fin de tu vida, hasta el fin del mundo, dice la palabra. Me regocijo al recordar la palabra. Me regocijo, me lleno al recordar que mi Dios es mayor que el que está en el mundo. Que nuestro Señor es esa antorcha de nube que va guiándonos en el desierto, y es esa antorcha de fuego que nos guía en el desierto, pero por la noche. Esa nube que va a traer abrigo, que va a traer paz, que va a traer también comodidad. Esa nube por la noche, que es el fuego que va a iluminar, por muy oscuro que sea mi sendero, Él sigue iluminando mi camino. Tomado de la mano del Señor, no voy a la pérdida. Tomado de la mano del Señor, voy por camino de bien. Esa es la esperanza. ¿Por qué nuestra fe decae? ¿Por qué nuestra fe se ve
a disminuir, porque quizás hemos descuidado el estudio de la palabra, porque quizás hemos descuidado el estudio de la palabra. Por eso es que yo considero que la palabra también es, en segundo lugar, la palabra es para hoy, para cada uno de nosotros. Y quiero su atención en esto, porque hemos dicho que la palabra es viva, y hemos visto cómo por medio de los textos bíblicos, cómo la Biblia puede alimentar, puede traer vida aún donde no la hay. Pero la palabra es para nosotros hoy. No tengamos una idea que la palabra está pasando de moda, porque me preocupa ese tipo de cristiano. Este cristiano que le da más sentido a la psicología, pensamientos de hombres. No desmerito a nada, a ninguna profesión, todas son muy lindas, pero no voy a sustituir ninguna profesión por la palabra viva y eficaz. Me preocupa cuando valoramos más la opinión de otro hombre, aunque le ponga títulos interesantes. Llámese psicología, sociología, llámese como se llame, y usted deja de lado la palabra, porque los especialistas dicen esto: la palabra es viva y es eficaz para hoy en día también. Funcionó hace 2000 años, sigue funcionando hoy. No crea usted que la Biblia ha cambiado. Quienes cambian son los hombres. Y quiero hacer una pregunta reflexiva, y no conteste, no dé la respuesta. ¿Quién es Dios para usted? Quiero que lo piense. ¿Quién es Dios para usted? Quiero que lo medite de verdad. ¿Quién es Dios para mí? Porque hay muchísimas respuestas. Hay respuestas elocuentes, hay respuestas que son magníficas, muy teológicas. Hay otras que son simples, pero a la vez son válidas. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Dependiendo la respuesta que usted tenga a esa pregunta, eso va a demostrar el concepto que usted tiene de Dios. Y su vida espiritual se va a encaminar de acuerdo a ese concepto. Porque cuando yo defino a Dios con mis propias palabras, es el primer paso, y el segundo paso es caminar de acuerdo a esa definición de Dios. Se lo voy a poner bien simple, dos ejemplos opuestos. Si usted contestó, y no voy a juzgar a nadie, es pura coincidencia, solo quiero poner un ejemplo. Si usted contesta que Dios es su Salvador, está muy bien la respuesta, pero eso determina el concepto que usted tiene de Dios. Si usted contestó que Dios es su Señor, está muy bien la respuesta, no sé si nota, pero también eso va a demostrar hacia dónde va a dirigir sus pasos usted, dependiendo del concepto que usted tiene de Dios. Porque puse estos dos extremos, porque muchos de nosotros tenemos a Dios como Salvador. Nos fijamos mucho en sus promesas, nos fijamos mucho en lo que Él está haciendo por nosotros. Disfrutamos cada vez que venimos al culto de su presencia, pero eso no significa que lo tengamos como Señor. Porque salidos por esa puerta, probablemente usted deje colgado a ese Dios allí y dice: Señor, me voy satisfecho, me voy contento, porque tú eres mi Dios, mi Salvador, tú eres todo para mí. Pero si no lo tengo como Señor, Él nunca va a guiar mis pasos. Entonces la respuesta a esa pequeña pregunta de quién es Dios debe ser totalmente ¿qué? Honesta y transparente. Porque si yo tengo a Dios como Salvador y no lo tengo como Señor, siento que todavía estoy quedándome un poco. Necesito ir un poquito más adelante y decirle a Dios: Dios, por favor, sé que tú eres mi Salvador, que por lo que hiciste en la cruz del Calvario, hoy yo tengo vida eterna, porque moriste y al tercer día resucitaste, y por cuanto tú vives, yo también viviré. Pero también anhelo, Señor, que guíes mis pasos. Renunciar a Mario Mesa, renunciar a mi carne. Quiero que seas tú obrando en mí. Quiero cumplir tus anhelos, tus propósitos, y no necesariamente los míos.
Quiero que seas tú el protagonista número uno de mi vida. No quiero tomar decisiones a la ligera. Quiero tomar decisiones consensuadas contigo, Señor. Y no se trata de ser religioso, se trata de ser dependiente del Dios Todopoderoso, porque le dije, Él no ha cambiado. Y si Él antes habló, sigue hablando y seguirá hablando por los siglos de los siglos. Hay dos palabras bien básicas, parecidas, cambian por una letrita nada más. Dios es preeminente y también Dios es prominente. Voy a tratar de explicársela brevemente. Cuando nosotros decimos que Dios es preeminente, es que Él está por encima de todas las cosas. No hay nada ni nadie que se compare a nuestro Dios. Ese es nuestro Dios preeminente. Nada ni nadie se va a comparar a Él. Pero la palabra prominente cambia un poquito, porque en la palabra preeminente Él es sin necesidad de reconocimiento. Él es excelso, Él es sublime, Él es eterno. A Él toda gloria por los siglos de los siglos. Pero cuando decimos prominente, ya es cuando usted decide darle ese lugar. No sé si me voy a entender. Dios no necesita mi reconocimiento para ser Dios. Dios no necesita mi alabanza para que Él se sienta bien. Dios no ocupa nada mío. De hecho, por el contrario, todo se lo debo a Dios. Todo lo que tengo se lo debo a Dios. Pero Dios no ocupa nada mío. Pero cuando yo lo considero prominente, es que le doy de manera intencional ese lugar a Él. Tú eres el número uno, tú eres el primero en mi vida. Él es preeminente porque no ocupa de nadie, pero es prominente cuando usted lo pone en primer lugar. No sé si me doy a entender, amados hermanos. Sigue conmigo en este sentido. Entonces la meta de todos nosotros es dejar a Dios en primer lugar, ponerlo en un lugar de honor, hacerlo prominente, porque aunque Él es preeminente, no necesariamente está en el primer lugar en nuestra vida, en nuestra familia y demás. Así que es importante que cada uno de nosotros pueda manifestar esto y pueda centrarse en ello y poder decir al Señor: Dios, me entrego por completo. Pero eso lo vamos a lograr únicamente cuando usted viene a la presencia de Dios en devoción, en amor y en estudio de la palabra. Hablaba con los hermanos ayer y les decía y manifestaba que nosotros tenemos las disciplinas espirituales, llámese oración o estudio de la palabra, en tres perspectivas. Usted estudia la Biblia o usted ora por necesidad, por obligación o por deleite. Eso es así. Y todos nosotros lo hacemos. En algún momento hemos pasado por las tres fases. Oramos o leemos la Biblia, estudiamos la palabra o tenemos tiempo de devoción, ya sea por necesidad, por obligación o por deleite. Necesidad: estoy enfermo, necesito oración, oro, vengo a la presencia del Señor. Tengo un problema, me llamaron, me dieron esta noticia, oro. Estoy orando porque tengo una necesidad, ¿verdad que es cierto? Estoy orando porque ni modo, tengo que venir delante del Señor. Pero cuando oro por necesidad es esa. Cuando oro por obligación es cuando el pastor dice: abra la Biblia en tal parte. Ni modo, tiene que abrir la Biblia, ¿verdad? Está obligado a leerla, porque si no, ¿qué va a decir su esposa? ¿Qué va a decir su esposo? ¿O qué van a decir los niños? Entonces usted toma la Biblia y la lee. Está obligado. O nosotros como pastores estamos obligados a leer la Biblia cuando la estamos predicando. Ya no es por necesidad, sino que es por obligación. Pero amados hermanos, ninguna de las dos debería ser. Estudiamos la Biblia, aprendemos la palabra del Señor por una simple razón: porque es nuestro deleite, es nuestro privilegio venir delante del Señor y poder consagrar un tiempo para escuchar su palabra, para leer su palabra, porque he encontrado que ella es como esa miel. He encontrado que ella es ese bisturí, ese espejo, y que también es ese guardia que me protege. Así que todos nosotros debemos anhelar
buscar de Dios única y estrictamente. ¿Por qué? Por deleite. Vengo a la iglesia por deleite. Vengo a la iglesia porque es un deleite para mí estar en la casa del Señor. No vengo a buscar cosas, el Señor me las regala porque yo me centro en ¿quién? En Él. Y cuando yo me centro en Él, hay libertad de alabanza. Yo puedo cantar, adorar, me desconecto por un momento, ya no pienso en los problemas, me centro en mi Padre Celestial, el que tiene cuidado de mí, aquel que tiene una palabra viva y eficaz que me va a transformar la perspectiva total de cómo estoy viviendo el momento, de cómo estoy experimentando mis emociones. Él lo va a transformar. Amados hermanos, la palabra del Señor es para nosotros hoy en día. La palabra del Señor sigue teniendo vigencia, sigue siendo relevante, no porque lo diga alguien, sino porque la palabra en sí misma ha confirmado que cada una de ellas se va a cumplir y ninguna de ellas caerá al piso. Por el contrario, cada palabra escrita por Dios se va a cumplir. Pregunto, dijo que vendría la primera vez, ya vino. Dijo que moriría y se levantaría, ya murió y se levantó. Dijo que vendría la segunda vez, ¿está preparado para eso? ¿Cuántos dicen sí, amén, ven pronto, Señor Jesús? ¿Cuántos dicen sí, amén, ven pronto, Señor Jesús? ¿Lo puede decir conmigo? Sí, amén, ven pronto, Señor Jesús. Cerramos acá con el versículo 10. Tercer punto, método Esdras. ¿Qué hacía Esdras? Quiero que veamos su método. En el versículo 10 dice que era diligente. En el versículo 6, pero en el 10 nos dice cómo debemos estudiar la Biblia. El versículo 10 nos dice qué elementos deben existir cuando estudiamos la Biblia. Sé que estoy hablando cosas muy conocidas por todos ustedes, pero quiero recordarle esto. Dice la Biblia, porque Esdras había, en primer lugar, preparado su corazón. Quiero que observe, cuando usted estudie la Biblia, no lo haga de manera intelectual, póngale el corazón. Esto es, sepa que esa palabra es viva, sepa que esa palabra es para usted, sepa que esa palabra Dios ya la había escrito porque sabía que usted más tarde o más temprano en esta generación la iba a abrir e iba a leer la palabra. Prepare su corazón. No crea que Dios está muerto, no crea que Dios está mudo. Por el contrario, sepa que Él vive, sigue hablando y obrando. Pero eso es cuando nosotros venimos con un corazón expectante. Cuando yo vengo con un corazón abierto a la iglesia, al estudiar la Biblia, yo me abro el corazón. Y quiero decirle algo, siempre he recibido algo de todos los predicadores que he escuchado. Puede predicar un líder de la iglesia, puede predicar un diácono de la iglesia, un pastor experimentado, un pastor Nobel. He descubierto que soy yo quien decide ser ministrado por la palabra, o soy yo quien decide cerrar el corazón. Lo aprendí cuando era joven, explorador del rey, capellán. Antes de eso, me recuerdo de que escuché al pastor, todavía está ahí con nosotros, un hombre de Dios, pastor Julio Díaz. Predicaba largo como yo, pero no se preocupen que ya vamos a terminar. Largo. Y me recuerdo de que yo miraba el reloj, faltan 15 minutos para que termine el pastor. Qué tortura para mí. Soy honesto. Pasaba el tiempo, volví a ver el reloj y solo habían pasado 3 minutos, y según yo ya habían pasado 20. Hermanos míos, el único amén que dije en esa prédica fue cuando el pastor dijo: póngase en pie que vamos a orar. Amén, dije yo. Fue el único amén que dije, literal, el único amén. Salí del templo vacío, sin sentido,
cansado y agobiado. Adelante de mí iban algunas personas, pero me llamó la atención dos hermanas que venían atrás de mí. Venían hablando y una a la otra se decía: qué palabra más linda la de hoy. Y la otra dice: no solo la palabra, los cánticos, el tiempo de la oración, gloria a Dios, decían ellas. Hermano, no me resistí, volví a ver, porque dije yo: ¿de qué culto vienen? Porque al culto que yo fui, totalmente apagado, totalmente ¿qué? Cansado para mí. Volví a ver, eran dos hermanas de la iglesia, claro, por supuesto, estaban saliendo del templo conmigo. Y ahí habló el Señor a mi vida, en mi corazón. Es el lugar que cada quien le da a lo que hacemos. Usted puede entrar a este lugar, amados hermanos, y irse tal cual vino, pero no es culpa de la iglesia, no es culpa de Dios. Quizá, medítelo, es usted que no está colaborando. Quizás es usted que está cerrando su corazón. Y le cerramos el corazón por muchas razones, por razones legítimas, porque yo no estoy aquí para juzgar. Yo sé que hay razones legítimas, una enfermedad a veces no nos deja, un problema a veces no nos deja, alguna dificultad a veces no nos deja, y eso es legítimo. Pero créame que hay alguien mayor que su dificultad, que hay alguien mayor que su enfermedad, que hay alguien mayor que su problema. Nuestro Dios todopoderoso, y Él merece honra, merece alabanza, honor, poder por los siglos de los siglos. Así que yo hice un compromiso ese día y le dije: Señor, no importa quién predique, no importa quién cante, no me fijo en nada ni en nadie, me fijo en ti, mi Padre Celestial, que moriste en la cruz del Calvario, y a ti te alabo, a ti te bendigo. Aunque no me sepa el canto, te voy a adorar, te voy a bendecir, voy a vociferar palabra de alabanza y palabra de adoración. No importa quién predique, voy a descubrir lo que dice tu palabra, voy a escuchar lo que tú quieres hablarme por medio del pastor o por medio del predicador que esté a cargo. Y desde entonces mi vida espiritual tuvo un repunte para su gloria y para su honra, porque Esdras nos dice: no dejes por fuera tu corazón, no dejes por fuera tus emociones. Está diciendo Esdras, no dejes por fuera. Y si usted observa, Esdras no solamente incluía el corazón, preparaba el corazón, sino que inquiría en la ley de Jehová. Esto es, escudriñaba la palabra, no se quedaba conforme. Él tenía las aplicaciones que nos recomendaba la pastora ahora en la escuela dominical, subrayaba, escribía, porque esas aplicaciones usted puede hacer de todo ahora. Es más, le puede poner una alarma, esa aplicación le dice: y es tiempo de leer la Biblia, y es tiempo de hacer lo otro. Claro que sí, pero él buscaba la manera, no se perdía, amados hermanos, ninguna invitación a estudiar la palabra. Eso es inquirir. Inquirir significa disponerme, pero también ser diligente. Si me invitaban a escuchar la palabra, si la iglesia tenía un ayuno y oración de 7 días y terminamos con una vigilia, ahí estaba ¿quién? Este es su servidor. El pastor decía: voy a enseñar la Biblia, voy a estudiar Romanos, por ejemplo. Ahí estaba su servidor. Y no lo digo para gloria mía, sino que lo digo y lo reconocí. Cuando empecé a darle importancia a la Biblia, fue cuando Dios transformó todo lo que yo soy. Y hoy todo lo que soy, tengo y represento es por gracia de Él. Pero la Biblia dice que debemos tener y generar apetito por la palabra. No cierre su corazón, por el contrario, ábrase a ella. Y luego el texto nos dice 2 elementos más que lo cierro. Esdras había preparado su corazón para inquirir la palabra de Jehová, y luego ¿qué dice? Para cumplirla y para llevarla. Meta su corazón, sus emociones, sea diligente en el estudio de la palabra. Venga, por favor, ¿cómo es posible? Y como yo no soy el pastor de esta iglesia, se lo voy a decir: ¿cómo es posible que usted no venga a escuela dominical? Ay, diga usted,
Así como, duele un poco estas palabras. No sé si no me vuelven a invitar. Igual, estamos bien. Y si me vuelven a invitar, espero que usted me diga: pastor, estoy estudiando la Biblia, me suscribí en una clase de discipulado, estoy avanzando, pastor, estoy continuando. Porque la palabra del Señor dice que hay que estudiarla con diligencia, pero para cumplirla. Para cumplirla. Amados hermanos, hoy más que nunca necesitamos cumplir lo que dice la Biblia. Estamos rodeados de tanto relativismo que hoy ya no se sabe quién es quién. Hoy se está promoviendo distintos iglesias, incluso iglesias woke, se están promoviendo. Se está promoviendo pastores con esa filosofía de vida progresista. Y nosotros necesitamos ser luz verdadera y cumplir la palabra. Y me encanta lo último: y enseñar las palabras, y aplicándolo a esa palabrita que está allí. Enseñar la palabra en todas las naciones. Recuerde, la vida espiritual no es estática. O usted está creciendo, o lamentablemente puede estar decreciendo. Recuerde, la palabra del Señor es viva y tiene muchas metáforas, pero también la palabra es para hoy. Y recuerde, aplique el método EDRAS. Ponga su corazón, póngale diligencia y por favor aplique la palabra a su vida y también predíquela a los que no la conocen. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.